Hermanos, retomamos otra vez la carta de Juan. Hicimos una pausa, me quedé en el capítulo 2 y hoy vamos a estar del capítulo 2, del 18 al 29. Yo tengo ya 2 semanas de estar lidiando con el tema que hoy vamos a tratar. Por más que uno quiere, ¿verdad? Yo no creo que haya un predicador en el mundo que diga el lunes para predicar el domingo, voy a predicar del anticristo. No creo que haya ningún predicador que se levante con ese deseo. Yo debo 2 semanas ya lidiando con el tema del anticristo y lo quería obviar, pero venimos de una manera de secuencia que el tema está ahí y hay que predicarlo y hay que tocarlo porque ese es el consejo de Dios, ¿verdad? Y para los que no han estado aquí, la carta de Juan, de Primera de Juan, fue el mismo que escribe el Evangelio de Juan. Es para creyentes, es para un grupo de iglesias que están en Asia, a lo que ahora es Turquía, en Asia Menor, y están en problemas porque hay herejías, hay falsas enseñanzas que se han infiltrado dentro de la iglesia. Y Juan trata de abordar este tema con un corazón pastoral, y lo podemos ver porque él habla de hijitos. Juan les dice, amados míos, tengan cuidado con esto, y empieza a dar. Pero también Juan hace que la iglesia, esos creyentes que están ahí, sean confrontados con las verdades. Y Juan les dice, ustedes quieren saber si están en la fe. Bueno, si me aman, obedezcan los mandamientos de Cristo. La otra prueba que Juan que hace es, ustedes aman al Señor, ámense ustedes como hermanos, ¿verdad? Y hace otra prueba y dice, después de amar al Señor y sus mandamientos, amar entre hermanos, Juan dice, no amen al mundo, y esa es otra de las pruebas que Juan hace. Y en base a eso, Juan viene armando su argumento y empieza a hablar entre la luz y las tinieblas, la mentira y el error, entre la comunión y la no comunión. Y el texto de hoy es Primera de Juan, capítulo 2, y que el Señor me ayude a terminarlo, ¿verdad? A salir lo más rápido posible del anticristo, no porque tenga miedo, sino porque es un tema que pudiera hablar mucho, pero al final no es un tema tan complejo ni sencillo, ¿verdad? Y lo vamos a ver en el mismo texto que ya Juan venía hablando de eso. Pero antes de empezar, quiero darles una analogía, ¿verdad? Y esto se celebra en España, especialmente en el área de Barcelona, de Cataluña, y es una fiesta muy famosa, que es la fiesta de Sant Jordi. Sant Jordi es la historia, y se las voy a leer, la historia de Sant Jordi y el dragón. Están estrechamente ligadas, pues se cuenta siempre para el día de Sant Jordi, según esta leyenda que tiene lugar en la vía de Montblanc, un poderoso dragón estaba aterrorizando a sus habitantes. El animal se había instalado junto al pueblo e infectaba el aire, el agua y mataba el ganado de los vecinos. Cada vez se aproximaba más a la muralla de los vecinos, más las murallas, y los vecinos se sentían impotentes porque no sabían qué más hacer para ahuyentar a este dragón. Comenzaron a darle de comer ovejas, bueyes, caballos, pero llegó un momento en el que tuvieron que sacrificar a los propios habitantes para evitar que el dragón entrara en el pueblo. Todos los nombres de los habitantes se introdujeron en una olla, incluidos el del rey y el de su hija, la princesa. Cada día una mano inocente sacaba un nombre y decidía quién moría. Ustedes se imaginan eso, en una olla sacar el nombre y decía, Pablo, hoy me toca a mí alimentar al dragón. O sea, yo iba a hacer la comida del dragón. Cada día una mano inocente sacaba un nombre y decía quién moría sacrificado a la mañana siguiente. En una de esas ocasiones, la elegida fue la hija del rey, la princesa que se llamaba Cleodolinda.
qué feo el nombre, pero así se llamaba, fue entregada al dragón. Aunque el rey suplicó por la vida de su hija, nada pudo hacer, pues otros padres también habían perdido a sus hijos. Así que la princesa salió de la muralla y se dirigió a su fatal destino. Cuando el dragón avanzaba para comerse a la princesa, apareció un apuesto caballero de gran armadura con un bonito caballo blanco que comenzó a luchar contra el dragón. El dragón sufrió grandes heridas y se sometió a la voluntad del caballero para sobrevivir. Le ató al cuello un extremo del cinturón que llevaba puesto la princesa, mientras que por el otro extremo lo sujetaba la princesa, como si de un perrito se tratara. El dragón llegó hasta la puerta de la ciudad, donde el caballero remató o mató a la bestia, al dragón, con una lanza. ¿Y por qué les traigo esta historia? Porque el argumento que nosotros esperamos de un cuento o de una novela es siempre el mismo. Es una princesa atemorizada, el héroe, el malo, ¿verdad? Y por supuesto que el malo, que el bueno, venza al malo. Así terminan todos los cuentos y todas las historias. El cazador libera a Caperucita Roja de manos del lobo. Y el cazador es el héroe de la historia. El príncipe derrota a la bruja y salva a Blancanieves. Superman vence a Lex Luthor y salva a Luisa Lane. Luffy pelea contra Barba Negra y el gobierno mundial. Gracias, Gabriel, por ese dato del anime de Luffy. Cuanto más fuerte, feo sea el villano y más difícil sea esa operación de rescate, mejor es el héroe y más brilla su poder y su gloria. Y yo no estoy comparando el relato bíblico con un cuento. Al contrario, todas las historias, cuentos y novelas se basan en el argumento de los argumentos, que es el Evangelio. Porque la gran historia, el rescate de Cristo por su iglesia, esa es la gran historia. Lo demás es imitación. Con ese argumento, detrás, Cristo es nuestro verdadero San Jordi, que atraviesa al dragón antiguo, Satanás, y libera a su amada princesa, esposa, la iglesia de Cristo. Cristo es nuestro verdadero San Jordi. Y la historia se acerca a su fin. Lo vamos a leer ahora. Cristo pronto viene a llevarse a su iglesia por toda la eternidad. Y aquí el apóstol Juan nos está hablando del malo, de Satanás y su anticristo. Y lo hace detalladamente. ¿Con qué propósito Juan detalla al anticristo? Cuyo propósito es destruir el plan de Dios. Primera de Juan, capítulo 2, versículo del 18 al 27. Y voy a ir leyendo verso por verso. Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Si se fijaron en el texto, hay anticristo y hay anticristos. Y Juan ya nos advirtió de esto, acerca de la luz y las tinieblas. Ahí mismo, en Primera de Juan 1:1, en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 6, ya nos habló entre el amor y el odio también. Primera de Juan 2, 7 al 17, y ahora entra un tercer conflicto. Ahora entra un tercer conflicto entre el amor y el odio. Ahora, no es suficiente que un creyente ande en la luz, ande en amor,
pero también tiene que andar en la verdad. Juan menciona al último tiempo y es aquí donde vamos a entender qué es lo que Juan nos trataba de decir con el último tiempo. Juan nos quiere recordar que en el mundo ha asomado una nueva era. Juan lo dice en el capítulo, en el mismo capítulo, en el versículo 8, dice: sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. ¿Por qué Juan llama el último tiempo? Yo creo que todos hemos escuchado acá que han dicho: estamos en los últimos días, y aparece uno que otro por ahí diciendo que Cristo viene tal y tal fecha, y apayacen el sensacionalismo y empiezan a hablar que estamos en los últimos tiempos. Y arrepientas, hermano, que estamos en los últimos tiempos, porque Cristo está ahí, porque Cristo está a la puerta. Pero Juan, lo que se refiere al último tiempo es que una era nueva entró. ¿Y cómo podemos entender esto? Miremos el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento nos apuntaba a aquel que había de venir, que era Cristo. Ahí pasaba una era, ¿verdad? Por ejemplo, ¿cómo está dividida la historia? En antes de Cristo y después de Cristo. Ahora, ¿qué viene después de Cristo? Ya no es más nada, ¿no? Este es el último tiempo. Este es el último tiempo. No es que hay otro, no. Por eso Juan dice: es el último tiempo, antes de Cristo y después de Cristo. ¿Y cuándo comenzó esta nueva era? ¿Cuándo comenzó? Desde la muerte y la resurrección de Cristo. Desde ahí, hace 2000 años, comenzó este último tiempo, esta nueva era. El tiempo empezó a correr desde que Cristo muere, resucita y asciende al Padre. A eso se refiere Juan con el último tiempo. Desde Juan hasta ahora ya estamos en el último tiempo. Ya estamos, en cualquier momento Cristo llega. Ahora, yo no me voy a poner a decir cuándo ni cómo. No, la Biblia no dice cuándo, pero sí dice que viene. Y el término anticristo describe tres cosas. Es un espíritu en el mundo que se opone a Cristo, los falsos maestros que le dan cuerpo a este espíritu, y una persona que alcanzará su clima en ese personaje futuro. Este punto último tuve que llamar al pastor Juan José, y esa cuota es de él. Si no la digo, después me va a decir que no es copyright. Pastor Juan José me decía eso: una persona que alcanzará su clímax en ese personaje futuro. El texto dice que ya hay anticristos, pero que vendrá uno que alcanzará su clímax cuando Cristo vuelva. El espíritu del anticristo. Miren lo que hace el anticristo. Primera de Juan 4, capítulo 4, versículo 3. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y ahora ya está en el mundo. Ya hay anticristos en el mundo. Ya hay. Juan lo está diciendo. Lo dice en el texto. Y que ahora ya está en el mundo. ¿Quién? El espíritu del anticristo. Ya está en el mundo. ¿Saben desde cuándo está el espíritu del anticristo? Desde Génesis capítulo 3. ¿Se acuerdan la historia de Adán y Eva, de la serpiente? ¿Verdad? Llega, le dice a Eva, le dice a Adán: comen del fruto prohibido. Y desde ahí, ya el espíritu del anticristo está ahí, oponiéndose constantemente a Cristo. Y el espíritu del anticristo está detrás de toda doctrina falsa. Yo no sé si han oído a los rabacucos ustedes. Es una locura. Hay apóstoles ahora. Hay nuevos profetas. Ese es el espíritu del anticristo. Ya están en medio de nosotros. Juan le advierte a la iglesia: ya están entre ustedes. Lo dice en el 19. ¿Saben de dónde salen los anticristos? Vamos a leer el versículo 19 y dice: salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron
para que se manifestasen que no todos son de nosotros. No estaban afuera, los anticristos, estaban adentro de la iglesia, y la carta de Primera de Juan es una carta abierta a todas las iglesias, en aquel tiempo a las iglesias de Asia Menor, pero también a las iglesias de ahora. Los anticristos están en medio de nosotros, se oponen a Cristo, enseñan el error, enseñan tantas cosas. Y miren cuáles son las características del anticristo, y esa es una de ellas. Primero, se aleja de la comunión. Y miren cómo Juan hace el énfasis. Salieron. ¿Quiénes salieron? Ellos. Pero a los hijos de él, a los creyentes, les dice nosotros. Ellos. ¿Verdad que ellos es como despectivo, ¿no? Ellos. Pero él dice, salieron de... ¿Quiénes salieron? Ellos. Salieron de nosotros, ¿verdad? Juan hace ese énfasis. ¿Y quiénes son nosotros? Bueno, son todos aquellos que han puesto su confianza en Cristo, tienen vida eterna e inmediatamente se convierten a la familia de Dios. Ahora, se alejan de la comunión, y aquí quiero hacer un paralelo. En vez de enfocarme en el anticristo que se aleja de la comunión, mire lo que hace un verdadero creyente, un creyente genuino, y lo vamos a contrastar con lo que hace un anticristo. En cuanto a la comunión, un creyente verdadero tiene las siguientes características. Amamos a nuestros hermanos. Primera de Juan 3:14. Participamos de la misma naturaleza. Segunda de Pedro 1:4. ¿Y cuál es esa naturaleza? La naturaleza que Cristo nos ha dado. El Espíritu Santo mora en esas personas que son creyentes. Ahora miren el contraste. ¿Qué hacen los anticristos? En una frase tan corta dice, se alejan de la comunión de los santos. Esa es una característica de un anticristo. Se alejan de la comunión de los santos. Otra característica que tiene el anticristo, niegan la fe. ¿Y de qué manera niegan la fe? Y aquí hay un poquito de historia. En ese tiempo, los anticristos creían esto, y lo hablamos al principio de la carta. Creían que el cuerpo era malo y que el espíritu era bueno. Pero ¿ustedes creen por qué ellos decían que el cuerpo era malo? Porque ellos estaban desenfrenados en sus pasiones sexuales y en sus deseos. Y por eso ellos decían que el cuerpo era malo, que el espíritu era bueno, pero que el cuerpo físico era malo. Y la Biblia realmente no enseña eso. Entonces ellos decían que Jesús no podía ser hombre, que Jesús era espíritu, pero que no era hombre. Pero Juan mismo dice en su evangelio, ¿verdad? Y el verbo se hizo carne y habitó en medio de nosotros. Ellos mismos decían eso, que Jesús no podía tener un cuerpo físico porque el cuerpo era malo. Pero vemos que la Biblia dice lo contrario. Entonces, un anticristo niega la fe, eso, negando que Cristo llegó a ser hombre y Dios a la misma vez. ¿De qué otra manera niegan la fe? Estos falsos cristianos de la época y hoy en día también usaban dos palabras, conocimiento y unción. Decían tener una unción especial de parte de Dios, eran ungidos y vivían a un nivel mucho más elevado que los demás. Y eso lo dice el versículo 20. Por eso Juan le remarca y le dice, pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Negaban la fe diciendo que ellos tenían un conocimiento y una unción especial que los llevaba a ellos a vivir de una manera más elevada que los demás. Eso era en el tiempo de Juan. Hoy tenemos superapóstoles. Hay uno que tiene un avión que dijo que necesitaba un avión porque él no se podía mezclar con pecadores. Juan tenía anticristo, pero nosotros tenemos muchos ahora dentro de la misma iglesia. Iglesias que se llaman cristianas, evangélicas. Hay muchísimos anticristos dentro de la iglesia. Primera de Juan
2:20 nos dice lo contrario. Nosotros tenemos la unción del Santo, nosotros somos creyentes genuinos. Nuestra unción y nuestro conocimiento no viene de nuestras propias fuerzas, viene de Cristo como creyentes. Entonces ya hemos visto que los anticristos no es algo que, ¿verdad?, que nos ponemos en la mente y vamos a Apocalipsis y la marca de la bestia y todo este tipo de cosas. Siempre asociamos eso con el anticristo, pero descuidamos la otra parte que están en medio de nosotros ya. Están aquí en el mundo desde el tiempo de Juan, desde el tiempo de Cristo. Cristo les dice, vendrán falsos cristos. Ya están aquí. Aquellos que enseñan error, aquellos que creen que son súper especiales porque tienen una unción especial, ¿verdad? Y miren, no solo basta decir y confesar con nuestra boca que Jesucristo es Dios y que ha venido de la carne. ¿Se acuerdan ahí en Marcos 1:24? Están un grupo de demonios y le dicen, ¿qué tienes con nosotros, Señor? Ellos reconocieron que era Cristo. No solo es eso, no basta solo decir con nuestra boca, sí, Cristo vino de la carne. No, eso va más allá, implica más cosas, más cosas. Entonces, la primera característica de los falsos, de los anticristos, es que se alejan de la comunión. La segunda es que niegan la fe, ¿verdad? Y la vimos de qué manera lo niegan. Y la tercera es que tratan de engañar a los fieles. Primera de Juan, capítulo 2, del 26 al 29, los versos 26 al 29 dice, os he escrito esto sobre los que os engañan, pero la unción que vosotros recibiste de él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en él. Y ahora, hijitos, permaneced en él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados. Si sabéis que él es justo, sabed también que todo lo que hace justicia es nacido de él. Las personas con espíritu de anticristo pocas veces tratan de guiar a los pecadores a los pies del Señor. Pocas veces ellos lo van a guiar al pecador a arrepentirse de sus pecados. Esos son los anticristos. Andan dentro de la iglesia queriendo convertir a los que ya son convertidos. A los que ya son convertidos. Y así como Juan nos advierte, Pablo lo advierte también en Timoteo. Primera de Timoteo 4:1. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros días o en el último tiempo, en este tiempo, algunos apostarán, se apartarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Hay una nueva ola ahora mismo que dice, de 100 y Dios le dará 1000. Ya están en medio de nosotros. Declárelo y recíbalo. Ya están en medio de nosotros. ¿Y saben cuál es el propósito de los anticristos? Segunda de Corintios 11, 1:4 dice, ojalá, este es Pablo exhortando a los hermanos de Corintios. Pablo lo hace de una manera rígida, Juan lo hace con esa alma de pastor, hijitos. Miren lo que le dice Pablo, ojalá toleraseis un poco de locura. Sí, toleradme, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentarnos como una virgen pura a Cristo. Pero temo que como la serpiente a la que derrotó Jordi, con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad de Cristo. Porque si alguno viene predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado,
O si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Y el 13 dice, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza de ángel de luz. Ya están en medio de nosotros. Hermanos, si ustedes ven a alguien que se hace llamar apóstol, dirían en mi país, hágale la cruz y corra. Por si alguna vez a usted se le ocurre pararse en una iglesia donde el que está ahí parado se llama apóstol o profeta, dése la vuelta y váyase. Porque la Biblia nos advierte que son anticristos y se oponen a la verdad. Ellos predican el error. Ahora, cuando llegamos a este punto, nos preguntamos, Juan, ¿qué pretendes con advertirnos acerca de los anticristos? Juan, ¿qué es lo que estás intentando enseñarnos a nosotros, a la iglesia? Juan, ¿qué es lo que le quieres enseñar a la iglesia bautista, gracia y esperanza? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Que solamente tengamos temor? Yo me recuerdo cuando estaba niño y se iba la luz en mi barrio, había un hermano que era como una manía, que cada vez que se iba la luz en la noche sacaba su Biblia y leía el Apocalipsis. Y yo esa noche no dormía, no dormía. Yo sentía miedo, yo sentía un terror. Pero él era una manía de que se iba la luz en la noche y ¡pum! Apocalipsis. Y él lo que hacía era que tuviéramos temor. Y Juan no es lo que está tratando de hacer acá. Juan tiene, como les decía al principio, Juan tiene una intención pastoral. Juan ama a esa iglesia y a nosotros también nos ama. Y nos quiere proteger y quiere que estemos con los ojos abiertos. Como decía la historia al principio, hay un dragón, está la serpiente antigua que está desde Génesis. Y es grande, el enemigo es grande, el enemigo es fuerte. Yo les pregunto a ustedes, ¿qué hace un deportista que sabe que su rival es muy fuerte y bueno? ¿Qué hace? Se entrena duro, ¿no? Se entrena más, se capacita más. ¿Qué hace un soldado que sale a la guerra y sabe que el enemigo está cerca? ¿Qué hace? Él prepara su fusil y está con los ojos abiertos, ¿verdad que sí? ¿Qué hace un marinero cuando sale? Antes miraba un programa que se llama Pesca Mortal, que es en Alaska, que cazan santoyas, el cangrejo de las nieves. Y es una tempestad terrible, o sea, están en el estrecho de Bering, creo, y el mar y yo veo cómo esa gente se prepara con meriendas, con viandas, chequean que su brújula esté bien, que su mapa esté bien, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se van a enfrentar a algo muy difícil, a un mar bravo, un mar difícil, ¿verdad? Entonces, Juan, eso es lo que nos está tratando de enseñar. El enemigo que tenemos, el anticristo que tenemos, es fuerte y tenemos que estar preparados. Eso es lo que Juan hace. Eso es lo que Juan hace, ¿verdad? Y el cristiano que sabe por advertencia de la palabra que hay muchos anticristos y que hay uno, ¿verdad? Un anticristo que viene con gran poder, ¿qué creen que va a pasar? Juan quiere que seamos más diligentes en nuestra vida de piedad, en nuestra vida cristiana. Juan por eso nos advierte. Juan nos advierte para eso. El enemigo que ustedes tienen es grande. Ustedes saben cuánto tiempo yo minimicé al enemigo. Muchos años de mi vida minimicé al enemigo. ¿Y saben dónde me vine a dar cuenta yo del enemigo? Aquí en Santiago, República Dominicana. En Residencial Don Nicolás, me di cuenta. Algunos de aquí saben la historia y me di cuenta que el enemigo es real y es fuerte y es grande y está al acecho y él quiere entorpecer la obra de Dios todo el tiempo. Y ojalá que ese sea el efecto que Juan hizo en aquellos cristianos hace 2000 años, que ese sea el efecto que Juan quiera
hacer hoy. Ya vimos al anticristo, ya vimos las características, pero ahora Juan va a tratar con aquellos que estamos luchando contra Satanás y contra el anticristo. Ojalá, hermanos, que esta palabra quede en nuestros corazones. Número 1, Juan nos dice, vigila tu corazón. El espíritu del anticristo busca destruir la obra de Dios y usted y yo no queremos caer en sus engaños, en sus trampas. ¿No se acuerdan de Pedro? Jamás te acontezca esto, Señor. ¿Cómo yo voy a permitir que te crucifiquen? Jamás. De los 11 que quedan ahí, yo soy el más valiente. ¿Y qué le dijo el Señor a Pedro? Apártate de mí, Satanás. ¿Era Pedro Satanás? No, pero Pedro estaba siendo un instrumento de Satanás para entorpecer el plan de Dios. Hermanos, nosotros podemos ser instrumentos de Satanás muchas veces. Por eso el Señor nos manda a que vigilemos nuestro corazón. ¿Satanás manipuló a Pedro? ¿Lo manipuló? Él quería defender algo que era indefendible. Y usted y yo no queremos ser una pieza en la estrategia de los anticristos. Yo no. Yo espero que usted tampoco, hermano. Vigilemos nuestro corazón, nuestros sentimientos, nuestras intenciones. ¿Cuáles son nuestras intenciones cuando hacemos lo que hacemos? ¿Cuáles son nuestras aspiraciones? Vigilemos que no seamos usados para los planes del maligno, sino todo lo contrario, velando nuestro corazón, nosotros ayudaremos o seremos parte de la extensión del reino. Yo no quiero ser un instrumento de un anticristo, para nada. Y Juan en primera de Juan, capítulo 4:3, miren lo que Juan dice, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo. O sea que la lucha no es contra carne ni sangre, la lucha es espiritual. La lucha es espiritual. Pedro quiso hacer una lucha espiritual, la quiso hacer contra carne ni sangre. Y el Señor le dice, apártate de mí, Satanás. Y hoy el Señor nos dice lo mismo. Hoy el Señor nos dice lo mismo. La batalla es espiritual. Porque es un espíritu el que se ha metido. Es una batalla espiritual, no es humana. Pablo le dice a los Efesios, capítulo 6, pónganse la armadura de Dios. Pónganse la armadura de Dios. Efesios capítulo 6. Versículos 12 y 13, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernantes de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Por lo tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Hermanos, la batalla es espiritual. Por eso velemos de nuestro corazón, cuidemos de nuestro corazón. Mis motivaciones, mis intenciones, mis anhelos, cuidemos de ellos. Y como la batalla es espiritual, la vamos a reconocer espiritualmente. Es así, no es de otra manera. Crezcamos en el conocimiento del Señor, hermanos. Santidad, para que nuestro sentido espiritual esté alerta. Y reconocer cuando el poder del maligno se esté acercando. Hay que combatir espiritualmente. Hermanos, nuestro rol como creyentes no es insultar, no es atacar, no es atar, no es reprender a Satanás. Nuestro rol como creyentes es resistir al diablo y él huirá de vosotros. No es reprender al diablo, no es atacar al diablo, no es atarlo. No, eso es muy común hoy en día y ato y reprendo. Hermanos, Dios nos llama a resistir al diablo. Es así como él va a huir de nosotros, no insultándolo, no atándolo, no arrebatándole, es resistiendo. Es permaneciendo en Cristo, es que Satanás va a huir de nosotros. Número 2, vigila tu iglesia, vigila a tus hermanos.
Juan denuncia todas estas mentiras y Juan las llama con nombre y apellido. Yo quisiera aquí también, con nombre y apellido, mencionar algunos cuantos por ahí, ¿verdad? Pero hoy hay falsos maestros, hay falsos profetas, hay Cristos falsos. Salió uno hace unos años, un puertorriqueño. Hay falsas iglesias, hay falsos hermanos, lo vimos en el versículo 19, que se llaman cristianos. Sí, yo discutía cuando estaba en Virginia con alguien que si usted lo miraba, usted decía, este es hermano mío. Hasta que un día hablando, me dijo que la Trinidad no existía y le dije, usted no es hermano mío, usted es primo. ¿Cómo es posible que alguien me va a decir a mí negar la Trinidad? Hay otro grupo por aquí, llamado los Testigos de Jehová, que niegan que Cristo era completamente hombre y completamente Dios. Yo no puedo llamar a hermano a alguien así. Niega la ortodoxia de lo que es el cristianismo. Yo no puedo llamar hermano a una persona, a un grupo. Y miren que se denominan de la sana doctrina, hablando de los rabacucos. Y sale un apóstol por allá y sale otro por allá. Para COVID fue muy común todas estas iglesias que prometían sanidad y que prometían cuartos de sanidad en Estados Unidos. Tristemente, para COVID cerraron sus iglesias. Y no eran ellos que declaraban y ataban al diablo para que el COVID no viniera. Hermanos, nuestro trabajo no es atar ni nada, es simplemente resistir. No escuchemos a cualquiera que se llama cristiano. En Hechos había un grupo de hermanos muy piadosos. Hechos capítulo 17. Y miren, este es Pablo y Silas, Pablo el apóstol. Fue donde estos hermanos, que eran nobles, llamados los de Berea. Y miren lo que hacían estos hermanos después de que terminaba su reunión. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran verdad. Imagínense estos hermanos. Yo no me pondría a dudar del apóstol Pablo si no dudo de lo que él escribió aquí. Yo no dudo de lo que Pablo dice acá, o lo que Juan dice, o lo que toda la palabra dice. Yo no dudo de eso. Y estos hermanos de Berea era tanto que tenían que examinar todo, que terminaba el sermón o la predicación o el servicio que ellos tenían, la reunión pública, y se sentaban y agarraban la ley y decían, es verdad, eso es así. Hermanos, nosotros como iglesia tenemos que hacer lo mismo. Hermanos, no lean cualquier libro pseudocristiano. Yo tenía la costumbre de al menos una vez al año leer un libro de un falso maestro. Y llega un punto que uno se cree las mentiras que ellos dicen. Llega un punto donde usted piensa. Y yo dije, no, yo no voy a seguir en esto. Yo no voy a seguir en esto. Ustedes lo han de conocer. Joel Osteen, famosísimo en Estados Unidos, que hace poco hubo un tiroteo en su iglesia, ¿verdad? Salió alguien ahora que hay un ángel que es ñato. ¿Ustedes se imaginan eso? Apóstoles de la prosperidad, profetas. Nosotros tenemos que cuidar a la iglesia de toda esa gente. De toda esa gente, de todos esos falsos maestros. ¿Y cómo podemos cuidar la iglesia de todo esto? Guardando la palabra en nuestro corazón. Vamos por un rato a Génesis capítulo 3. El Señor le habla a Adán y Eva y le dice, de este árbol no comerás, y les da las instrucciones que le tienen que dar, ¿verdad? Ustedes se imaginan si Adán y Eva hubieran estado llenos de esa palabra que Dios les dio. ¿Qué hubiera pasado? Cuando la serpiente abrió la boca, no le hubieran creído. Dios le acaba de hablar a Adán y a Eva y ellos no se llenaron de esa palabra y los engañó. ¿Quién? La serpiente antigua, Satanás. Hermanos, nosotros tenemos que hacer lo mismo. Miremos buenos sermones de otros hermanos.
Leamos buenos libros. Leamos la Escritura por sobre todas las cosas. Preguntemos. Hermano, miren, hay tantos teólogos de YouTube y de Facebook que ya parecen perros y gatos peleándose. Hermano, vamos a la Escritura nosotros. Leamos libros de gente piadosa. Dios nos ha dado, esta generación de ahora no padece de información. No padecemos de información. Entonces, si Adán y Eva se hubieran llenado de la palabra, no hubiera ocurrido lo que ocurrió. Lo mismo pasa con nosotros. Si no somos llenos de la palabra de Dios, la serpiente antigua, el anticristo, nos puede engañar y podemos caer en una de sus trampas. Número 3. Juan nos escribe estas cosas para darnos ánimo. Ustedes saben que Dios no se ve sorprendido por estas cosas que pasan, para nada. A Dios no le sorprende cada anticristo que sale. Es más, son utilizados para su propósito. ¿Se acuerdan cuando Dios le dijo a los apóstoles, yo los he entregado a Satanás para que los zarandee como a trigo? Era para cumplir su propósito. Y los anticristos de ahora cumplen el propósito de Dios dentro de la iglesia. Lo cumplen. Lo cumplen. A Dios no se le escapa absolutamente nada. Los planes de Dios van a seguir siendo los mismos. No se ven frustrados, aunque venga el mismo anticristo. Quiso hacerlo desde Génesis 3:15, el protoevangelio. Desde ahí el Señor nos promete que de la simiente de una mujer vendría un Salvador. ¿Verdad? Y lo vamos a leer, Génesis 3:15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre la serpiente y la mujer. Y entre tu simiente y la simiente tuya, esta te heriré en la cabeza, hablando de Cristo, y Satanás en el calcañal a Cristo. Este es el cuadro de la cruz del Calvario. Y desde ahí, los anticristos vienen. A Dios no le sorprende eso. Quiso hacerlo desde ahí, desde Génesis, que quiso destruir esa semilla que nos promete ahí hasta llegar allá a Cristo. Satanás intentó destruirla una y otra vez. Hermanos, cuando nosotros vemos el Antiguo Testamento y esa semilla que Dios promete de donde vendría Cristo, cómo Él la viene preservando, hermano, uno dice, wow, ese es el Dios que nosotros adoramos. Ese es el Dios que nosotros servimos. Quiso hacerlo. El daño que Cristo sufrió fue menor. El daño que la iglesia de Cristo sufre ahora es menor. Ahora, el daño que Satanás y el anticristo sufrirán será peor, será mortal y será fatal. Así que, hermanos, cobremos ánimo por lo que Juan nos dice. Es que van a venir dificultades, pero la victoria es nuestra. La victoria es nuestra. Y si leemos la Escritura con detenimiento, siempre ha sido así el plan de Dios. Esta es la manera en que Dios obra. Y miremos todo el Antiguo Testamento. Noé parecía un loco construyendo un arca. ¿Y qué apareció? El diluvio. ¡Pum! Y Noé ya no era un loco más. Moisés y su pueblo estaban acabados. Hasta que Dios, ¿qué hace? Abre el Mar Rojo. David, tan insignificante, ese niño, delante de Goliat. Imagínense ustedes esa foto. Yo estoy en la escuela y hay niños que llegan acá y me quedan viendo así y me dicen, pero usted es bien alto. Imagínense un tipo de casi 7 pies, 8 pies, con un niño y lo miraba así. Y David se miraba insignificante hasta que la piedra voló y le dio en la frente a Goliat. Así es como Dios ha trabajado. La vara de Aarón dice que estaba muerta y que en la mañana siguiente había reverdecido con hojas, con frutas y con almendras. Los discípulos estaban muertos de miedo en medio de la tempestad hasta que Jesús se levantó y la calmó. El cristianismo estaba acabado, pero Cristo resucitó. ¿Sí o no? Imagínense ustedes estos 11 hombres asustados porque él había muerto y había resucitado. Hay una canción que dice que yo le pregunto a la psicología cómo es posible que estos 12 hombres
después de que Cristo muere, todos temerosos agarran valor. Y es verdad, ¿cómo se explica eso? Temerosos durante con Cristo, Cristo muere, asciende y ellos se quedan ahí, tenían valor, tanto así que sus cabezas se la volaron, les traspasaron una lanza, murieron de esa manera. El cristianismo estaba acabado, pero Cristo resucitó. Siempre Dios ha obrado así en medio de las dificultades más profundas. Cuanto mayor es la oposición, cuanto mayor es el enemigo, mayor es la victoria, y mayor su gloria, y mayor su resplandor. Y de la misma manera será en este último tiempo. El enemigo crecerá, y lo vemos por todos lados, y se mostrará más poderoso que nunca. Hará milagros, la iglesia será perseguida, y entonces Cristo vendrá con los ángeles, con trompetas, y los muertos se levantarán de sus tumbas. Los enemigos de Cristo querrán esconderse, y el anticristo y Satanás serán aplastados por siempre. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Permanecer, continuar, resistir, sed fieles. Los anticristos no permanecieron. Hermanos, vivamos hoy como que si fuera el último día, con nuestras lámparas llenas de aceite, porque llega el esposo que es Cristo y queremos entrar en el banquete. Permaneced en la verdad, en la oración, en la comunión, en la santidad, en el Padre y en el Hijo. Estamos en los últimos días. El trigo crece, pero también la cizaña, y se acerca el día de la cosecha. Pero antes vendrá el anticristo y soñamos con ese día, porque va a ser glorioso. Y Pablo lo describe en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 8, y con esto terminamos. 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 8 al 10. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad, para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de verdad para ser salvos. Entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Eso es lo que nos queda, hermanos. Permaneced en Cristo, buscad de Cristo, buscar la santidad, pasar en la escritura diario, eso es lo que nos queda. Y amigo, usted que está aquí sin Cristo, usted es presa fácil del anticristo. Usted es una pieza en el juego del anticristo. Usted le sirve a él. Y de la única manera como usted no puede ser engañado por el anticristo es encontrarse en Cristo, en la verdad.